Hola, ¿cómo estás? Soy Blanca Vázquez, angeloterapeuta y canalizadora de ángeles, y bienvenido a Almas en Acción Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estoy feliz porque van a conocer un poquito más de mí, pero más que nada de mi camino en la espiritualidad. Eh, lo primero que quiero que sepan es que todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestra forma, a todos nos toca de diferente manera. Puede haber puntos en el que estamos iguales o pasamos cosas muy similares, eh, pero cada quien tiene que pasar por unas enseñanzas de una manera, aunque sea el mismo estilo de enseñanza, por llamarlo así, pero siempre tiene que ser muy personal. Porque tú tienes tu historia, tú tienes tus raíces, tú tienes el... Atrás de ti vienen muchas cosas que tú puedes estar cargando, muchas historias que te pueden estar atando, te pueden estar liberando, te pueden estar acompañando. Y tú no te has dado cuenta o no lo has reconocido. Yo les voy a contar que a mí me pasó algo así. Bueno, primero que nada, yo voluntariamente empecé mi camino en la espiritualidad como a los 45 años de edad. Ya de lleno, o sea, que fue así de que yo dije, ya, ahora sí, no hay vuelta atrás, voy voy a empezar con esto. Fue cuando empecé con clases, mi primera clase, obviamente, y digo obviamente porque es de lo más fácil o de lo que más a mí había llamado la atención, fue el Reiki. Reiki Usui fue el primero que yo empecé a estudiar. Pero bueno, ahí empieza, pero nos vamos a ir un poquito más atrás. Yo antes de empezar en mi camino espiritual, yo no me había dado cuenta de la historia que yo traía atrás. Siempre decíamos que mi abuelita era materna, ¿ok? Siempre decíamos que nuestra abuelita materna, bueno, ya somos 10 hijos, yo soy la hija novena. Siempre decíamos que mi abuelita materna era especial, porque tenía un carisma muy especial mi abuelita, ¿ok? Entonces, pero nosotros no indagábamos más allá, no indagábamos. Yo todo esto lo analicé muchísimo después, o sea, no cuando era niña, sino ya muchísimo después, ya a los 40, 35, 36 años, que ya empezábamos a juntar los puntitos porque varias de mis hermanos, mis hermanas y mi hermano, tenemos esta vocación que es del trabajo de luz. Voy a ponerla un poquito más por acá. Ok. Bueno, lo primero que nos dimos cuenta fue que una de las historias que nos contó mi mamá cuando ellos estaban chiquitos, o sea, sus hermanos y ellos eran adolescentes. Resulta que, pues antes no había teléfono, no había lugar, no había forma, de que se comunicaran. Esto es para que vean que vengo de una familia ya marcada para este tipo de trabajos, ¿no? Que no sabíamos hasta que ya estábamos más grandes. Entonces, mi mamá cuando era pequeña, eran adolescentes, sus hijas, sus hermanas y ella, mi abuelito y mi abuelita vivían en Michoacán. Por azares del trabajo, por cosas del trabajo de mi abuelito que trabajaba en un aserradero, lo llevaron de Michoacán a Guerrero. Una de mis tías estaba trabajando en otro lado, pero pues obviamente no se podían comunicar porque no había teléfono, eran muy pobres, no podían decir nada, nada. Entonces, mi mamá y sus hermanos que estaban con mis abuelitos se fueron, agarraron sus cosas y se fueron. O sea, mi abuelita y mi abuelito pues no se olvidaron de su hija,
pero la dejaron ahí, o sea, la dejaron en donde que cuando ella llegara se iba a enterar que iban a estar en Guerrero, en Chilpancingo específicamente, se iban a ir a sí, y de ahí se iba a ir ella. ¿Cómo se iba a ir? No sabía mi abuelita, no sabía mi abuelito. ¿Ok? Entonces, pasa el tiempo y llega mi tía a Michoacán, donde estaban mis abuelitos con sus hijos, y resulta que no estaba. Y pues de noche, sin dinero, mal, o sea, no sabía qué hacer mi tía cuando llegó a la casita que tenían mis abuelitos y no había nadie, no había nada, entonces ya se habían ido. Mi tía obviamente dijo, ya se fueron, ya no tengo dónde ir. Entonces, pues ella, lo único que se le ocurrió fue irse a la iglesia. Y ella dijo, pues ya, o sea, no hay más. En la iglesia se escondió, se iba a dormir, no, parece que aquí tengo un poquito de bloqueo y no me acuerdo, pero más o menos es así la historia, ¿eh? Entonces, al día siguiente se durmió mi tía en la iglesia y ella se sentía muy tranquila. Siempre dijo, nos contaba mi mamá que siempre dijo que ella no sabía por qué, pero estaba muy tranquila. Salió de la iglesia caminando y ella iba orando, ella iba pidiéndole a Dios que le mandara a alguien que le ayudara, que le mandara un ángel, que le mandara que le ayudaran para eso. Y en ese traslado de la iglesia a ir otra vez a la casa donde vivían mis abuelitos, se encontró a una señora y le dice, tú eres Lupe, eres hija de doña Lupita, ¿verdad? Porque así se llamaban las dos, Lupe y Lupita. Este, sí, fíjese que no te preocupes, mira, mija, que yo sé que se fueron a Chilpancingo. Ay, yo no tengo dinero para ir. Y agarra a esta señora y le da el dinero para que se vaya. Fuera mi tía de Michoacán a Chilpancingo. Y le dijo, dile que soy y que te ayude. Ay, pero no se lo va a poder pagar. No te preocupes, mija, tú vete. Pues era una chamaquita, máximo 16 años estaba la muchacha, mi tía en ese tiempo. Y se fue. Llegó con mis abuelitos y le dijo a mi abuelita, la señora fulanita de tal me ayudó. ¿Quién? La señora fulanita de tal. No, yo no conozco a nadie así. No conocí a nadie. Y dice, ¿dónde pasaste la noche anterior? Dice, en la iglesia. Dice, es que yo me la pasaba rezando y rezando para que a ti te pasara eso. Entonces nosotros empezamos, cuando mi mamá nos contaba esto, nosotros decíamos, es que teníamos una unión muy fuerte con lo sagrado, con lo divino. Y así comenzamos a escuchar historias de mi abuelita, que si mi abuelita. Yo conocí a bueno, yo me recuerdo, mi abuelita murió de 105 años, pero todo el tiempo mi abuelita estaba orando, mi abuelita no sabía leer y ella oraba todo el tiempo, o sea, no fueron oraciones que leyera y ella se las aprendía, sino eran oraciones que ella hacía. Más adelante, ya cuando estamos más grandes, yo a los más o menos entre 14 y 15 años, mis papás estaban construyendo la parte de arriba el segundo piso de la casa y mi papá le mandó a mi hermana pequeña y a mí a subir el material que había abajo, sobras de material, a la azotea. Y en eso yo me caí de la escalera, esa que si conoces en México, no sé si en otros países hacen lo mismo, ponían unas tablas los albañiles o ponen unas tablas los albañiles y les ponen unas tiritas que son como los escalones, pero realmente son inseguras. Yo subí y en una de esas me caigo. Al momento en que yo me caigo, yo no me acuerdo. En ese momento no me di cuenta, o después ya me acordé. Esto ya es cuando yo comenzaba a hacer análisis de mi vida para ver desde cuándo yo tenía contacto con los seres de luz o desde cuándo yo pude haber tenido algún lazo con la divinidad sin haberme dado cuenta. Y esto pasó. Entonces, me caí. Yo me acuerdo clarito,
clarito yo ver como mi papá me levantó mi cuerpo, todo así, o sea, como desmayado. Era una muñeca. O sea, me agarró mi mamá, mi papá me cargó y en el traslado de donde me recogió a lo que era la cocina de nuestra casa, han de haber sido unos 20 metros, ¿ok? Y todo ese camino, mi papá iba diciéndole al cuerpo que él iba cargando, ay, hijita, que no te pase nada, ay, Dios mío, cuídamela, sánamela, que no me le pase nada, orando para que no me pasara nada. Pero yo, mi conciencia estaba afuera, porque yo estaba viendo todo esto. A mí no me dolió nada, a mí no me pasó nada en mi cuerpo físico. Yo no tenía ningún dolor. Cuando llegó mi mamá y me puso alcohol para reaccionar, yo sentí que regresé a mi cuerpo, ¿ok? Y te das cuenta. Después van pasando muchas cosas en la familia. En la familia en la casa que teníamos había sonidos de personas trascendidas. O sea, las personas trascendidas se hacían presente en la casa. Después supimos, ya más adelante, supimos que una de mis hermanas, aunque yo soy medium, yo soy medium porque abrí el canal, pero mi hermana es medium porque así nació. Entonces mi hermana tiene conexión con seres trascendidos. Mi hermano también tiene conexión con seres trascendidos. Entonces, mi familia, perdón, la casa estaba con seres trascendidos que nosotros no sabíamos que eran seres trascendidos. Y bueno, vino el momento en que yo, Blanca, me separé de la familia al venirme a vivir a Estados Unidos y ellos allá. No voy a contar más de lo de allá, pero todo el tiempo hemos sido una familia muy bendecida, muy bendecida. O sea, mm, cuando éramos pequeños no teníamos cantidades enormes de dinero, pero nunca faltó comida en la casa. Nunca faltó un lugar donde viviéramos, donde durmiéramos. Siempre hubo vacaciones, hubo regalos. Siempre fuimos una familia muy bendecida. Eh, entonces, ese es un punto que si ves que dos papás que no estudiaron, no tuvieron una profesión, tuvieron 10 hijos, a los 10 hijos les dieron lo mejor que pudieron tener ellos en esa vida, en esta vida, pues es una bendición. Bueno, pasa el tiempo, yo me vengo para acá, yo comienzo a buscarme, porque realmente yo al principio yo no sabía qué era lo que yo quería. Entonces, yo de por sí yo ya tenía un poquito de conflicto con la religión católica, porque yo crecí con el catolicismo en casa, y yo sí tenía un poquito de conflicto a lo que era la religión católica. Entonces yo empecé a buscar. Resulta que yo tuve un empleo en el cual el jefe, el dueño de ese negocio, era muy espiritual y comenzó como una congregación. En esa congregación, esa nos empezaba a juntar a todos. Esto yo tendría como unos 32, 33 años. Y yo para ver qué pasaba, yo iba a esas reuniones. En esas reuniones nos dio los tips básicos para meditar. Bueno, voy a quitar las edades porque realmente yo soy muy mala para fechas. Pero bueno, el chiste es que este, nos enseñó a meditar. Muy sencilla. O sea, cosas muy sencillas, tips muy elementales. Por ejemplo, algo que me acuerdo mucho es que decía, cuando tú quieras meditar o quieras salirte de tu realidad en ese momento, por lo que tú quieras, porque estás frustrado, porque estás adolorido, porque no sabes qué hacer, siéntate y comienza a respirar. Y al momento en que comiences a respirar, olvídate de todo y solo siente cómo entra y sale el aire por tu nariz. No tienes que dejar de pensar en algo, no tienes que
preocuparte por si piensas o no piensas, no tienes que preocuparte si estás sentada o estás acostada, si está, solamente respira y analiza. Y si, o sea, perdón, concéntrate en el entrar y el salir del aire. Cuando sientas que ya te quema el aire cuando entra y sale, ya estás en un estado en el cual tú ya cambiaste página. O sea, ya pasaste de esa desesperación, de esa angustia, a, a estar más relajado, a estar más tranquilo. Bueno, y empezaba yo a hacer eso en mi casa. No, yo empecé a leer El Secreto, vi el video del Secreto y yo comencé a interesarme cada vez más en esto. Entonces, cada vez que yo podía, hablaba con mis papás y de esto, de la religión. Obviamente, mi mamá era muy católica, entonces no entraba mucho detalle o mucho conflicto en el sentido de que yo creo en esto, no debe de ser mamá, así no sé. Yo la dejaba hacer, le respeté siempre su forma de pensar, pero también ella me respetó mucho cómo yo iba cambiando. Esto ya lo he contado muchas veces que cuando mi mamá iba a ser operada hace mucho tiempo, yo le pedí a los seres de luz, a los ángeles específicamente, eh, que cuidaran a mi mamá. Yo estaba acostada esa noche, la noche anterior de la previa a a la operación, yo estaba acostada. Nuevamente yo me vi afuera y me vi acostada y me vi parada, o sea, yo estaba en los dos lados y vi que se acercaba una luz que a veces, que primero era muy pequeña y conforme se iba acercando era una luz más luminosa, más blanca, más grande. Y cuando se acerca a mí y me ve y se pone así, a esta altura de mi cara, de mi cuerpo que está acostado, mi cuerpo que está levantado le está viendo la parte de atrás, ¿ok? Porque estaba consciente en los dos lados, los dos cuerpos, mis dos cuerpos estaban conscientes. Y este ser de luz me dijo, no te preocupes, no pasa nada, tu mamá sale bien, la operación es un éxito, todo está bien. Entonces yo sentí una calma, una paz y se fue. Ese día yo ya estaba. Pero son cosas que cuando tú no eres consciente, tú no le prestas atención, no le das el valor a esto. Otra cosa que me pasó a mí, que yo no me di cuenta, hasta después lo relacioné cuando empecé a leer sobre ángeles, este, me di cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo cuidaba por ellos. Pero bueno, yo iba a un centro comercial, estaba en un centro comercial con mi esposo, íbamos en las escaleras eléctricas y ya ven que cuando vas al segundo piso llega el momento en que el piso de arriba es el techo del de abajo, pero como vas hacia arriba, pues llega el momento en que te topas. Yo iba en esas escaleras eléctricas con mi esposo y mis dos hijas. Y yo me iba asomando, así, 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 me iba asomando a ver qué era lo que pasaba, qué pasaba allá abajo. Cuando de repente yo sentí que o sea, muy fuerte, ¡pum!, me jalaron hacia atrás. Al momento en que me jalan para atrás y yo veo enfrente, pasa lo que es el techo o piso del segundo piso, que si yo me hubiera quedado de esta manera inclinada como yo iba, me hubiera por lo menos tirado de las escaleras. Entonces yo volteo y le digo a mi esposo, gracias. Y me dice mi esposo, ¿gracias de qué? ¿No me jalaste? No. Ah, pero yo dije, ok, o sea, no pasó nada. Después fue que yo relacioné, ok, es que me estaban salvando, me estaban cuidando, me estaban protegiendo los seres de luz y yo no me daba cuenta o no le prestaba esa atención. Y como digo, nosotros hemos sido muy bendecidos, una familia muy bendecida. Yo personalmente puedo decir que no es suerte lo que yo tengo, yo son bendiciones, pero no te das cuenta. No te das cuenta hasta que comienzas a
ponerle un rumbo a tu camino. De esos puedo decirte muchos ejemplos, puedo decirles muchos ejemplos de lo que me ha pasado. Pero les voy a decir en lo que a mí me despertó empezar mi mundo, mi camino espiritual. Mi esposo y yo tuvimos una crisis financiera muy fuerte, una etapa de crisis financieras muy fuertes, con dos niñas pequeñas, en los cuales no había dinero, literal, no había dinero. Entonces, dinero que llegaba, dinero que se iba, dinero que llegaba, dinero que se iba, dinero que llegaba, más tardaba en llegar, ya lo debíamos cuando llegaba el dinero, así. Entonces, entre que pasaba una cosa, pasaba otra, y pasaba o sea, nosotros nunca fue por falta de intentar, ¿ok? Porque no puedo decir que nos quedábamos sin trabajar, que nos quedábamos o que gastábamos el dinero solo por gastar. No, no puedo decirlo porque no era cierto. Todo el tiempo estábamos nosotros tratando de tener más, tratando de hacer más cosas, tratando de salir a flote con esto y no podíamos. Y después de que yo había estado trabajando con esta persona que les dije que me introdujo en lo que sería un culto, por llamarlo así, a todo lo diferente, porque esto sí, esto se me olvidó aclararles. Él no nos decía, debes de creer en Jesús, tienes que creer en Buda, tienes que... No, nos dio inclusive información de diferentes religiones, nos dio o filosofías. Él nos dio para que leyéramos El Secreto, nos dio libros, yo conocí Luis Hay por él, eh, comencé a leer también lo que era Al Sai Baba, o sea, hubo muchos, nos mostró muchas filosofías y nos marcaba de que nosotros teníamos que encontrar la filosofía que nos gustara, que ahí no estábamos para que Él nos mostrara el camino o nos dijera cuál es el camino, sino Él estaba ahí para mostrarnos las posibilidades de caminos diferentes. Entonces yo sí, hubo mucha gente en esa reunión que realmente fue una vez nada más, yo sí fui varias veces porque a mí me interesó. Y cuando vino esta crisis, yo ya estaba con las creencias de que Dios es amor, Dios no te castiga, Dios siempre está esperándote para bendecirte, que Dios siempre da, que Dios te ama. O sea, todo esto, yo marcaba mucho que Dios me amaba mucho. Y siempre, aunque había la crisis financiera, siempre hubo. O sea, siempre hubo dinero, pero no hubo como para que dijéramos, "Ay, ya estamos bien". Entonces empecé a escuchar yo, en ese tiempo, empecé a escuchar yo a Tania Karam. Fue cuando empezaron a hablar mucho de ángeles y hablaba Tania Karam y oí mucho también a Lucy Aspra, perdón, Lucy Aspra. Empecé a leer a Doreen Virtue, empecé a leer, esto era hace como unos 17, 18 años que yo estaba en eso, hasta 20 años, o sea, unos 20 años. Estaba yo a partir de 20 años para acá era, pero ahí estaba, hoy leía, 2 semanas después no leía, 3 semanas después sí leía, y así estaba, no era nada frecuente. Hasta que tuvimos la última crisis que fue muy fuerte, que ahí sí era de que no encontrábamos cómo salir. Y vino mi familia, toda mi familia, eran más de 30 personas en mi casa, que aunque yo no tenía que alimentarlas por mí sola, sino que todos cooperaban y todo, pero pues aún así eran gastos extras. Este, una de mis hermanas se, se dio cuenta, no sé si se dio cuenta, no sé si lo pensó, porque ella dice que ya no se acuerda.
me dijo, Blanca, agradece. Y yo agradece, y yo, ¿qué voy a agradecer? Blanca me dijo 3 veces, en 3 diferentes días, en 3 diferentes situaciones, me dijo, Blanca, agradece. Y como yo ya estaba con lo de los ángeles, yo sabía que los ángeles te daban los mensajes siempre en tres. ¿Ok? O sea, te dicen su nombre 3 veces, te dicen el mensaje de 3 diferentes maneras, te dan la guía de en 3 diferentes formas. Todo lo hacen en tres para que confirmes y reconfirmes que son ellos. Bueno, entonces cuando me dijo por tercera vez, agradece, yo empecé a agradecer, 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 agradecer. Gracias. Y a veces lo hacía con coraje, porque decía, es que estoy mal, estoy muy mal de esta situación. Gracias, gracias. Y lloraba, lloraba diciendo gracias, porque yo decía, ¿cómo puedo? ¿Cómo fregados puedo dar gracias si estoy con el corazón, con la desesperación, con la fe temblando, así? Entonces, de que empecé a dar gracias a que las situaciones en mi vida comenzaron a cambiar, pasaron 5 meses. Menos porque a fin de 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque al quinto mes yo ya me cambié, me encontré un trabajo, un empleo muchísimo mejor, que es en el que estoy yo ahorita, con unas condiciones perfectas para toda mi familia, y de ahí como la espuma hasta arriba, ¿ok? Entonces, de que empecé a dar las gracias, que esto fue en diciembre, finales de diciembre, principios de enero del año 2009 o 2010. Les digo que yo soy muy mala para las fechas. Llegamos aquí y como ya me sentía yo con mucha paz, con más tranquilidad, retomé el meditar. O sea, ya tenía tiempo. ¿Por qué? Porque en el otro empleo tenía que ir a una oficina y no estaba en casa, y aquí estoy en casa, mi oficina está en mi casa. Entonces, pues es facilísimo. O sea, mientras trabajo puedo meditar. Entonces empecé a meditar nuevamente. Y en una de esas que empecé a meditar, perdón, en una meditación, yo de repente, casi inmediatamente, que cerré mis ojos para empezar a meditar, sentí, vi una luz verde, brillante, enorme. Ustedes no tienen idea la sensación que me dio. Yo estaba en posición de flor de loto en el piso, viendo afuera, porque siempre me gustó que fuera mucho, que me gusta que sea afuera, al aire libre, lo que es mi unión con la divinidad. Y yo tenía mis manos así, no las tenía así, las tenía así, sobre mis rodillas. Entonces yo estaba sentada, flor de loto, empecé a hacer mi respiración para la meditación. Sentí inmediatamente como una luz, así como, es como si me hubieran puesto una lámpara de esas súper potentes, que yo hubiera estado en un cuarto oscuro completamente y que me hubieran prendido una lámpara súper potente aquí en la cara, y bueno, no tan cerca, pero que ves así, una luz enorme. Sentí como mi piel se me erizaba completamente. Y en ese momento escuché
Soy el arcángel Rafael. Estoy aquí para decirte. Palabras más, palabras menos, pero vean como la emoción de acordarme de ese momento. Estoy aquí para mostrarte tu don, a lo que has venido. Entonces me pone su mano, bueno, todo esto yo lo veo con los ojos cerrados, ¿ok? Yo veo como él me pone su mano sobre mi cabeza, pero no me la pone así, sino con un separada. Cuando me hace eso, yo veo y siento como dos líneas de luz, así como cuando ves la sangre pasar, o ves como que te están sacando sangre y se ve cómo va pasando la sangre por la manguerita. Así yo iba, así yo vi, y así, iba pasando así, 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 por por mi cabeza, luego por mi cuello, se fue hacia los hombros, de los hombros se fue hacia los brazos, el antebrazo, llega a la palma de mi mano y brota una luz, como si me hubieras puesto una lámpara aquí en mis manos, y sale, y me dice, sí, tú eres sanadora. Esto yo no les puedo decir cuánto tiempo fue, yo no les puedo decir cuánto duró, pero el contacto con el arcángel Rafael fue maravillosamente amoroso, impresionante, impresionante a más no poder, pero maravilloso, me llenó de luz, de amor, de felicidad, de fe. Ya que terminó, ella me dijo que estaba bien, que yo fuera, que ya él me iba a dar los recursos, me iba a dar me iba a ir mostrando el camino. Bueno, regresé de la meditación, feliz, emocionada, todo lo que quieran, y de repente le cuento a mi esposo. Y mi esposo es escéptico, pero me cree, ¿ok? O sea, no es muy así, pero todo lo que yo le cuento, todo lo que yo le digo, tengo sueños muy recurrentes, yo tengo sueños muy vívidos, pero en ese tiempo se me había parado, o sea, no había de repente no tuve nada antes de que pasara este evento con el arcángel Rafael, y después volvieron a pasar. De ahí vino mi primera clase. Ahora sí, ya vamos a empezar con el inicio que les dije hace rato, que fue mi primera clase de Reiki, donde me abrieron el canal, me activaron el canal de energía. Cuando yo fui a la primera clase de Reiki, yo les puedo decir que yo sabía todo lo que me dijeron. ¿Cómo? Yo no tengo idea. Yo no sabía, porque yo no sabía que yo no sabía. Porque yo hacía sanación después de que pasó con Arcángel Rafael, yo te tocaba tu brazo que te dolía, acomodaba la energía y te la quitaba, y se te quitaba el dolor. Te daba un masaje diferente. Había diferentes técnicas, pero yo no sabía por qué hacerle así, solamente sabía que tenía que hacerlo así. Comencé a sanar, pero lo que a mí me pasaba era que si tú estabas con mucho dolor, mucha angustia, yo sentía como ganas de volver el estómago. Entonces yo empezaba así como queriendo volver el estómago. Y yo dije, esto no puede ser tan agradable, porque, o sea, no es que esto es para gozarlo, no es para sufrirlo. Y yo lo estoy sufriendo porque me estoy vomitando. Entonces fue por eso que cuando me llegó mi recurso de la clase de Reiki, yo ya sabía qué hacer. Y empecé a practicar Reiki, empecé a hacer muchas cosas en sesiones de Reiki guiada por los ángeles. Me decían, voy a poner un ejemplo, ¿eh? O sea, me decían algo que me pasó con una persona.
yo estaba dándole Reiki y me decían, está sufriendo por su papá. Su papá falleció hace mucho tiempo, no se perdonaron y ella sufre. Ella lo sufre como si fuera ayer que su papá falleció. Entonces yo comenzaba a llorar y le decía, hay mucho dolor. Yo ya le canalizaba lo que me decían a mí los ángeles. Y pasó el tiempo y hacía yo canalizaciones sin saber que eran canalizaciones. Les daba el Reiki sin saber que eran canalizaciones. Hasta que empecé yo a ver a Tania Karam, videos de Tania Karam. Volví a empezar a ver, regresé a ver videos de Tania Karam. Y de repente dije, es que eso es lo que me pasa. Eso es lo que me pasa a mí. Eso es lo que yo veo. Porque ella decía que si que ella ve esto, que veía al otro, que hacía esto, que sentía. Y yo, eso es lo que yo hago. Eso es lo que a mí me pasa. Y conforme iba yo entendiendo lo que yo estaba haciendo, cada vez que yo buscaba una clase, me decían, no vayas o sí ve, ¿ok? Me decían, sí ve. Si era una clase o era algo que ellos querían que yo aumentara la técnica en mis sesiones, me llegaba el dinero fácilmente para pagar yo la clase. Y hubo clases que yo no supe ni para qué las tomé, se los voy a decir sinceramente. No es algo que yo utilice. Ujú. Pero hay cosas que me sirvieron para darme cuenta que yo lo estaba haciendo, que yo ya lo hacía, que yo lo canalizaba. O sea, como que me fueron mostrando lo que yo hacía para que yo lo entendiera, ¿ok? Como la canalización, les digo, yo hablaba, o sea, yo estoy hablando contigo, hablaba con alguien y comenzaba a decirle, fíjate que necesitas hacer esto, y lo puedes hacer. Y yo sé que te pasa esto, yo sé que te pasa, o sea, comenzaba yo a canalizar sin saber que yo estaba canalizando, hasta que me mostraron a alguien que canalizaba para que yo supiera qué era lo que estaba haciendo yo. Y así me comenzaron, o sea, yo, por ejemplo, yo agarro y pienso en X persona que necesita sanación, que necesita que yo le haga una terapia, me llaman, me dicen, ¿sabes qué? Necesito una sesión contigo y comienzo yo, ya que acordamos que te vas a tener la sesión, yo comienzo a canalizar y me dicen, cuando va a venir, comienzan a decirme, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer, no sé, y ya tienes que tener, por ejemplo, preparadas esencias, tienes que tener preparado esto, tienes que tener preparado lo otro. O sea, yo tengo la sesión con esa persona mucho antes de que esa persona venga. Y así me ha pasado. Vienen las clases la última clase que yo tomé, he tomado clases de muchos y la verdad, o sea, soy angeloterapeuta cuántico, hago cirugías astrales, hago muchas cosas, pero realmente sí les digo que hay clases que yo no digo nada a la persona que los está dando por honrar su conocimiento, honrar el que comparte su conocimiento, pero son muchas cosas que yo ya sé. Pero yo lo tengo que ver en alguien más para yo poder saber qué es lo que está pasando en mí. Bueno, y entonces esto tú lo llevas a tu familia, no puedes llevar a tu familia, de tu familia a otras personas y así, eh, y te cambia la vida. El camino espiritual te cambia la vida siempre para bien. Pero también tenemos nuestros exámenes, nuestros quiz, como les llaman aquí, para ver qué tanto es tu fe. El camino espiritual no es
totalmente, voy a poner, es hermoso, es maravilloso, es una felicidad, es una tranquilidad, pero también es el comprobar o confirmar que tú estás con fe. A mí me han pasado muchas cosas con seres de la oscuridad, por llamarlo así. Bueno, no voy a poder decir la oscuridad, de los que no están en la luz divina, ¿ok? O que se han alejado de una manera u otra. Me han pasado en sueños que yo despierto, yo he luchado, por llamarlo así, con seres muy fuertes, para que me quieren obstruir el camino, me quieren poner en el camino. También me ha pasado que vienen almas o energía de personas que todavía, que todavía están vivas, o sea, no han trascendido, pero vienen a pedirme ayuda. Asimismo, como que sus seres de luz divina, cuando ellos tienen alguna situación, le dicen, ve con Blanca. Entonces me los mandan. O me ven a mí en su sueño haciendo el trabajo que ellos necesitan. Pero bueno, voy a contarles una, una situación que me pasaba mucho. Afortunadamente ya a los lugares que yo voy antes de entrar, yo limpio el espacio, ¿ok? Yo cuando voy a hacer una reservación, yo le pido a los seres de luz divina que me ayuden a que vaya a un lugar que esté bien, que nos reciba con amor, que sea un lugar amoroso. O sea, varias frases, ¿ok? Pero aquí, precisamente en este lugar donde yo me encuentro, eh, que es la oficina, yo tuve muchos enfrentamientos con seres que no están en la luz divina hasta que logré sacar a todos los seres que estaban en este espacio. Cuesta mucho trabajo, es muy fácil que regresen. Bueno, voy a cancelarlo porque tengo que decirlo, era muy fácil que regresen. Pero a veces es muy cansado que tú como un ser que se dedica a trabajar con la luz, que tú caminas y ves situaciones que otras personas no ven, pero tú tienes que arreglarlas. En este espacio donde yo estaba, la persona que estuvo aquí antes que yo tuvo mucho sufrimiento. Los sufrimientos atraen, las bajas vibraciones atraen a seres de bajas vibraciones. Y se quedaron varias aquí, muchas. Entonces, a lo mejor si tú vienes y tú no estás en el camino espiritual, tú no tienes nada, no lo sientes. Solamente, no dormí bien, me duele un poco la pierna, no me acuerdo. Pero cuando ya estás en el camino espiritual, tienes como que la obligación de hacer algo. Entonces vienen estos seres y te forzan a que tú trabajes en eso. Entonces comienzas tú a luchar. Yo he tenido literal peleas, peleas. Ahora sí que hasta que a cansarnos para que yo logre sacar seres de no alta vibración de lugares, espacios que no deben de estar. Y es muy fácil que se te presenten a ti cuando estás en el camino espiritual, porque ellos buscan luz. Y tú, como ya sabes manejar esto, cuando tú estás en el camino espiritual, sabes manejar situaciones, ellos ven la luz en ti más fácil, o sea, tu luz se ve más fácil que la luz de los demás. Entonces, vienen contigo, van a donde estás y ahí se la pasan hasta que tú dices ya no más y lo sacas.
También otra cosa que no es muy agradable es que muchas veces, como seres de luz divina, todos los seres que trabajadores de luz, perdón, porque todos somos seres de luz divina, saben las personas que te rodean que tú puedes hablar con ángeles, puedes hablar con personas trascendidas, puedes hacer esencias para diferentes cosas, que puedes hacer muchas cosas que ellos creen que no saben o que no pueden y te exigen que tú seas, te exigen que tú actives, pongas, quites y muchas veces no te corresponde a ti hacerlo. Entonces, aunque tú quieras, no puedes o no debes porque no te corresponde. Y esto te puede traer muchas enemistades. Sin contar ya con las que te dijeron que estás loca, que eres bruja, que que eres la mamá de Harry Potter, que de todo te dicen. O sea, eso sí con contar, sin contar eso, ¿eh? Pero realmente es parte de tu camino en esta situación, en esta forma de ver la vida. La última clase que yo tomé, que ya se me había ido, la última clase que yo tomé fue la de barras de Access. Yo estoy haciendo barras de Access. Pero déjenme decirles que cuando tú entras a la espiritualidad, una canción, una técnica, una historia, un testimonio, todo lo que llega a ti de una manera u otra, puedes utilizarlo a tu favor y a favor de todas las personas que te rodean. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás en el camino para conectarte con el ser de luz, con la divinidad que tú creas, con con la energía pura y divina que tú deseas conectar, deseas encontrar en ti, en todos los seres que te rodean. Cuando tú estás en esa determinación, todo, todo lo que sale de ti y todo lo que llega a ti es para que tú tomes lo que más te conviene, lo hagas, ahora sí que lo tomes, lo hagas tuyo, lo ajustes a tu vida, lo ajustes a tu labor, lo desarrolles y lo entregues. Voy a poner, ¿por qué lo digo esto? Porque como yo les dije, yo puedo tener muchísimas clases, muchísimas certificaciones, muchísimas sanaciones, perdón, muchísimas técnicas aprendidas, pero no va a haber nada mejor de mí para ustedes que eso que yo adapté, acomodé, tomé, abracé, convertí para ustedes especialmente. ¿Por qué? Porque todo lo demás, todo lo que has aprendido, todo lo que te han enseñado es muy bonito, muy importante, pero es especial. Está hecho a la medida de la persona que lo canalizó, que lo creó, que lo acomodó y que lo enseñó por primera vez. Todos los demás lo podemos ajustar y a ponernos, pero realmente el inicio es de esa persona. Si tú quieres tener un camino espiritual pleno, maravilloso, perfecto, crea tu camino, arma tu camino. Puedes tener muchísimas clases, muchísimas certificaciones, pero si tú solo te vas a lo que te enseñaron, a lo que te dijeron que tenía que pasar, porque es muy fácil que te digan,
Si te sientas así no te vas a lastimar la espalda, pero nadie te dice que si te sientas y pones las manos así estiradas, vas a ajustar tu espalda. O sea, pero tú has visto esto, que cuando estiras los brazos ajustas tu espalda. Entonces, cuando tú te das cuenta del potencial que tienes tú, de toda la sabiduría que tienes, en ese momento que tú te das cuenta de eso, vas a darte cuenta que cada piedra que hay en el camino, cada escalón que hay en el camino que vas cruzando, que cada puente que hay en este camino que tú llevas hacia tu más alto bien, hacia tu espiritualidad, a encontrar al ser más amoroso que tienes para ti, está hecho de tu amor, de tu fe, de tu confianza, de todas las creencias amorosas que has logrado. No hay nadie que te va a decir que estás mal. Confía en ti, confía en que lo que haces está hecho con amor. Confía en que lo que sabes, porque viene de tu ser interior más perfecto y maravilloso. Confía en cada paso que das para que todas las personas que están alrededor tuyo crean que sí sabes a dónde vas. Yo te digo hoy, el camino espiritual no puede no ser fácil o no ser todo lo maravilloso que creías tú. Pero si tú lo decoras, lo acomodas, lo pones, lo ajustas, siempre va a ser el camino perfecto para ti. Entonces, yo te digo hoy, abraza cada paso que das, apláudete cada logro, pero sobre todo, confía en que sabes lo que estás haciendo. Y el camino espiritual no es solo para los maestros de luz, no es solo para los trabajadores de luz, es para todos nosotros que queremos saber cuál es la fuente de la cual venimos y a la fuente que vamos a llegar. ¿Ok? Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que no les haya dejado más dudas que respuestas, pero si tienes alguna duda, algún comentario, déjame saber. Seguro estoy aquí para ayudarte y seguir comentando contigo. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, comparte, dale me gusta y sobre todo, recuerda que nunca estás en la oscuridad porque tú eres la luz. Nos vemos aquí en el podcast Almas en Acción. Bye bye. Saludos a todos.